Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la primera sesión de preparación del Semillero de Artistas. ¿Cómo están? Espero que bien. Me gustaría ir leyendo quién está por ahí, de dónde son. Ahora en un toquecito vamos a ir arrancando. Desde ya anticipo que yo tengo, cuento un poco, ahora voy a entrar para quienes no me conocen quién soy. Tengo acá también, este es uno de mis dos teatros y justo acá hay alguien que está gritando un montón, que puede ser que entren algunos gritos, pero bueno, quienes son actores y actrices sabrán a qué me refiero. Me gustaría leerles si quieren ir escribiendo en el chat de dónde son, son de Argentina, son de otra parte, para saber, antes de empezar a arrancar, si quieren ir escribiendo, así ya los voy leyendo. Sin miedo, ¿eh? Pueden ir escribiendo, sin miedo que ahora vamos a arrancar, no se preocupen. Chile, ¿qué tal? Uruguay, qué bueno, qué bien. ¿Quién más anda por ahí? Cata y Tiriana, ¿no? Qué bien. ¿De qué parte de Chile y de qué parte de Uruguay? Está bueno siempre saber de qué parte. Argentina, Buenos Aires, Belén. Bueno, vos sí estás más cerca. Buenos Aires, Montevideo, qué bien. Qué bueno. Sí, una de las particularidades que tiene el semillero, no sé si habrán visto en este videíto que hicimos un recopilatorio. Para quienes no saben, esta es la cuarta edición. Ya hay cuatro semilleros que hicimos. Este arranca el cuarto. Y ahí lo interesante es que se suma gente de todos lados del mundo y es muy interesante empezar a encontrar que en diferentes partes a muchos nos pasa lo mismo, ¿no? Y que un poco lo que viene a buscar este programa, que hoy vamos a empezar con la primera de las dos clases de preparación, vieron que sonó mucho una palabra, soy del pueblo, de un pueblo pequeño en la Patagonia, Chile Chico, qué bien, qué lindo. Como les decía, un poco una palabra que se repitió mucho es orden. El semillero nace un poco para ayudarles a organizar su parte preactoral. Ahora me voy a meter muy a fondo, tenemos toda una linda clase por delante, recuerden que son dos, esta, el sábado que viene, las clases gratuitas de preparación, y luego empieza el semillero de artista, que son 12 semanas. Y cuando me refiero a esta cosa que tiene que ver como em, qué uno necesita como artista, no es solamente cuando uno va a una clase, cuando uno va a un ensayo, cuando uno va a actuar, tanto sea en un set o en un teatro, sino me refiero a qué pasa, siempre pongo este ejemplo que me parece muy nutritivo para pensarnos, yo voy a una clase un martes y cómo trabajo en crecer y profesionalizarme hasta el otro martes. ¿No? Y esto no solamente tiene que ver con las tareas que nos puedan dar en una clase, no tiene que ver solamente con los entrenamientos que yo tenga que hacer, sino que tiene que ver con toda una organización para que ustedes empiecen a entender que si se quieren profesionalizar como artistas, hay una serie de pasos que sí o sí tienen que hacer. Y el semillero les va a hacer un baño de agua fría con respecto a, les vamos a brindar todas las herramientas, como vieron estas personas que ya participaron en las ediciones anteriores, y que ese baño de agua fría, si lo aplican, tiene resultados. No hay mucho más. Y tampoco es nada de, como había unos chicos que decían, un pensamiento mágico, que alguien me va a ayudar. Nadie te va a ayudar si vos no ponés lo que tenés que poner y te organizás en lo que tenés que organizar. Para empezar, después estará en cada uno, de algo que vamos a hablar durante todo el semillero, desde hoy que arranca, que son cómo invertís tu tiempo y cómo invertís tu dinero. Y en base a eso, una organización de cómo gestionás ese tiempo, cómo gestionás ese dinero y cuál es ese proyecto, ese norte, ese objetivo al cual vos querés llegar como artista. Si no tienen eso, básicamente están perdidos. Y lo que suele pasar es que muchas veces están perdidos. Entonces, un poco lo que vamos a tratar de trabajar, digo tratar porque yo les voy a brindar un montón de herramientas hoy, en la próxima y después cuando arranca el semillero, pero esto es como una especie de universidad en la cual la responsabilidad va de cada uno. Yo te doy 20.000 herramientas, te voy a dar ejercicios, te voy a dar cosas para leer, cosas para trabajar, que si vos no las aplicás, el único que se jode sos vos. Entonces, mi recomendación es que traten de aplicar las cosas que les damos, que les voy a brindar, que les voy a compartir, porque les puedo asegurar, y esto es seguro, digo por experiencia, tanto la gente de Transitó el Semillero como nosotros que estamos hace 11 años formando artistas, que si las aplican van a tener resultados, no hay otra vuelta que darle. Y esto mismo
son cosas que uno escucha de, no sé, yo vengo de recién de México, de dar un taller en México, y el año pasado estuve en Perú, y también estuve también dando vueltas por Estados Unidos, en Los Ángeles, con amigos que están trabajando allá, y a todos les pasa lo mismo. Para empezar a entender que es, ay no, yo vivo en un pueblito en el interior de Argentina y no sé porque tengo que ir a Buenos Aires, porque después de Buenos Aires tengo que ir a México y después de México tengo que ir a Los Ángeles. En todos lados, si vos no te organizás en lo que necesitas para crecer como artista, te va a pasar lo mismo. Eh, Así que bueno, vamos a ir arrancando. Les voy a compartir un poquito algunas cositas. Por ejemplo, en esta presentación, que es la primera, como les contaba, para quienes se sumaron recién, la primera clase de preparación gratuita para el semillero de artistas. Y un poco lo que les quiero contar es quién soy yo. Yo soy Sergio Albornoz. eh, Como todos y cada uno de ustedes, imagino, tenemos diferentes facetas. Soy director, actor, docente, investigador. Y me pueden encontrar en esta fase del semillero. Yo creo que estoy no creo, estoy convencido que estoy en una fase mucho más de divulgador. Divulgador en el sentido de que a lo largo de estos 11 años formando artistas, porque este año estamos cumpliendo con mi empresa, con mi escuela de actuación, porque es una empresa también, el laboratorio de actuación, hace 11 años que formamos artistas, y yo siempre repito, si alguien ya estuvo en algún taller conmigo, va a estar cansado de que cuente esto, que nosotros formamos artistas de dos maneras: autónomos y profesionales. Cuando me refiero a autónomos es que vos, como artista a lo largo de tu vida, vas a ser siempre vos con tu cuerpito, con tus herramientas, con tus habilidades, en un montón de situaciones en las cuales vos autónomamente vas a tener que poder adaptarte, transformarte a cada entorno nuevo al cual te enfrentes. Que muchas veces esos entornos van a ser muy hostiles. Entonces, si vos no tenés un bagaje de entrenamiento, un bagaje de experiencia, y vas a la deriva, es muy probable que muchas veces la pases mal. Por eso es clave que seas autónomo. ¿Qué significa autónomo? Que no estés esperando que todo el tiempo te digan lo que tenés que hacer. Básicamente eso. Entonces, abogamos muchísimo en el laboratorio de actuación a formar artistas autónomos. Que vos, cuando alguien, ayer no sé si hay alguien que estuvo, ayer hicimos un taller que se llama En Rodaje acá en Buenos Aires, y, y había un chico que en un momento dijo algo que dicen en muchos lados, dice, tengo ganas de actuar. Y está buenísimo que tengan ganas de actuar, yo banco a muerte que tengan ganas de actuar, pero no crean que si van a un taller, están actuando, si van a un taller, están entrenando. Entonces no maten las ganas de actuar yendo a un taller, sino que háganse el espacio para actuar. Es necesario que ustedes como actores actúen. Y esa actuación, si no te están llamando a algún lugar o no estás presentándote a castings o audiciones, depende de vos como autónomo, como autogestivo, que te generes tu propio proyecto y se vas a laburar. Te puedo asegurar que se puede en cualquier parte. Antes era decir, ah, no, bueno, por ejemplo, digo, ¿no? Que decían mucho en Argentina, porque viajamos mucho por el interior de Argentina, y decían, no, yo no estoy en Buenos Aires, no puedo actuar. Bueno, hoy te generás algo online y lo empezás a compartir en cualquier canal, TikTok, Instagram, YouTube, lo que sea, y empezás a actuar. Y eso te va a dar un bagaje, y eso, si tenés una estrategia, por eso la primer clase del semillero, una vez que terminas estas dos clases de preparación, tiene que ver con el propósito. El propósito te va a dar un norte en el cual te va a organizar todo a través de ese norte, porque vos te puedes, si yo sé para dónde tengo que ir, puede ser que vaya para acá, para allá, pero como sé que tengo que ir para allá, siempre voy a retomar el camino. Y después van a darse cuenta, quienes se sumen al programa completo, que hay muchas herramientas que nos van a ayudar a sostener esto en el tiempo, que es una de las cosas más complicadas que pasa hoy porque tendemos a distraernos mucho. Hoy vamos a hablar mucho de eso, de cómo se distraen. Y la segunda es que sean autónomos y profesionales. Profesionales tiene que ver con que vos tenés que profesionalizarte cada día más como actor, como actriz, como artista. ¿A qué voy con esto? Vos tenés que saber cuáles son las habilidades que necesitas incorporar para crecer. Si hoy por hoy no estás en el lugar donde no, vos querés estar en un lugar y hoy por hoy no estás en ese lugar, es porque te faltan habilidades o herramientas que tenés que incorporar. El típico ejemplo es, siempre cuento muchos ejemplos porque hay muchas experiencias que transitamos a lo largo de estos 11 años de formar artistas. Yo formo artistas desde antes, pero con el laboratorio de actuación hace 11. Y una de las primeras cosas que siempre me vino en estas experiencias es cuando alguien viene y dice, no, mi sueño es trabajar en Los Ángeles. Y la primera pregunta que le hago es, ¿sabes inglés? No. Ahí tenés una herramienta para incorporar. Yo acabo de llegar de Los Ángeles hace 2 semanas.
Si vos no sabés inglés y querés empezar a aplicar a castings en Los Ángeles, si no sabés inglés avanzado, estás frito. Está bueno entender eso, ¿no? Porque si no, lo único que estás haciendo es nombrar una fantasía que no se va a realizar. ¿Cuál sería el primer paso para acercarte a que esa fantasía deje de ser fantasía? Empezar a entrenar inglés. Y se dan cuenta que en esto que estamos hablando, no estamos hablando todavía de actuación. Estamos hablando de una herramienta, de una habilidad que rodea a un artista que si la trabajan a fondo van a crecer. Por eso digo esto, autónomos y profesionales. Si ustedes son como artistas autónomos y profesionales, si ustedes hoy por hoy están acá, es inevitable que con el correr del tiempo y con el correr de la inversión de dinero sobre ustedes, que es la mejor inversión que tienen, vas a terminar acá. Y te apuesto lo que sea. No tengo dudas de eso. Pero está bueno entender que eso depende de vos y de nadie más que vos. Que no te estén diciendo lo que tenés que hacer. ¿Soy claro? Voy a preguntar a ver si soy claro, porque puede ser que me embale, ¿no? Contando estas cosas que realmente a mí me entusiasman mucho compartirles y que alguien diga, no, bueno, no entiendo. Por eso pregunto, ¿soy claro hasta acá? Digo, porque ahora voy a seguir. Sí, bueno, gracias. Me alegro, me alegro. Sí, sí. Excelente. Después, un poquito para contarles, más allá del laboratorio de actuación, nosotros tenemos dos teatros, tenemos un teatro, quienes son de Buenos Aires, tenemos un teatro en Almagro y otro en Villa Crespo, en los cuales tenemos cuatro salas, eh, y damos talleres, damos formaciones, además del semillero que es online, como les conté, en Perú, México, ahora vamos a estar dando en España y muy probablemente en breve también en Estados Unidos. ¿A qué voy con esto? Que esto que les contaba o esto que nos reúne hoy acá, de cómo empezar a ordenarnos para saber para dónde tenemos que ir, como artistas, para qué lado tenemos que ir, pasa en todo el mundo. Con mis amigos de Los Ángeles hablábamos de cosas que hablo acá, de cosas que hablo en Lima y de cosas que hablo en Ciudad de México. A todos les pasa lo mismo. Lo mismo que es decir, uy, por ejemplo, estaba con una amiga que estudió en Los Ángeles, se metió en una carrera, yo banco a muerte, se metió en una carrera que estudió en Los Ángeles en una carrera de actuación con una entidad más o menos conocida, es hiper caro. Para que se den una idea, lo que me contaba era, miren esto, para empezar a entender cómo funcionan las cosas, de la inversión. El garage más o menos le salía por mes $500. Porque Los Ángeles es muy grande y tenés que moverte en auto sí o sí. O sea que $500, más allá de la matrícula que ella tuviese que pagar, de la mensualidad que tuviese que pagar, eran $500 por mes. Lo cual estamos hablando de que es una locura de caro. Ahora, ella tuvo 3 años trabajando de lunes a viernes entrenando y sábados y domingo preparando obras y cosas. Lo primero que yo le pregunté es, dije, bueno, genial, ¿y ahora qué sigue? Y ahora voy a empezar a aplicar a castings. Y me quedé pensando, ¿no? Digo, está buenísimo porque en estos 3 años, si yo sacase la cuenta de lo que ella invirtió, ella es americana, es muchísimo dinero. Ahora yo también pensaba, digo, che, ¿qué hubiese pasado si todo ese dinero no es que no tengas que estudiar, ¿eh? Yo lo pienso, digo, vos sabés lo que tenés que hacer. Ella podría estar aplicando todos esos 3 años a millones de casting, generando sus proyectos independientes, empezar a invirtiendo en lo que tiene que invertir de las habilidades que uno sabe que necesita. Digo, inglés ella habla perfecto, pero ella quería empezar a hablar español. De hecho, trabajamos mucho en hablar español con ella. Tratar de profesionalizarse en agregar otro idioma, en cualquier habilidad. Y te puedo asegurar que cada uno elige su camino, ¿no? Nunca me pongo en los caminos de nadie, pero está bueno replantearse, decir, che, si sacás un promedio de que si gastás $500 por mes en 3 años, ¿qué son? Como, pueden llegar a ser todo lo que invirtió, $10.000. Se podría haber hecho una película y esa película tratar de ponerla en la cantidad de festivales. Uno empieza a entender que todo tiene que ver con dónde organizás tu propósito, dónde te direccionás y cómo lo invertís, tu tiempo y tu dinero. Y hay diferentes maneras de llegar a diferentes lugares. Pongo este ejemplo que les estoy diciendo porque otra amiga de acá, de Buenos Aires, Argentina, que ahora se fue a vivir a Ciudad de México, previo a irse a Ciudad de México, invirtió todo el dinero que tenía, más o menos $7.000, en hacer una película, en la cual yo estuve dirigiendo actores. Esa película, el año pasado, y ahora creo que le quedan algunos más que están por ver,
estuvo recorriendo festivales súper importantes del mundo. Y lo interesante de esos festivales súper importantes del mundo es que a vos cuando vas a un festival de cine, si tenés la oportunidad de vos ir, por ejemplo, estuvo en uno en Europa, no me acuerdo el lugar, es al lado de Rusia, lo cual eso era bastante complicado hoy por hoy, pero no importa. Eh, Cuando ella estaba en ese festival, les dieron unos hospedajes y demás. ¿Saben lo interesante de todo eso? Es que mientras ella estaba hospedada en ese mismo hotel, había un montón de directores, actores, y entonces empezás a hacer algo que es clave, empezar a relacionarte con otras personas en las cuales tu universo se empieza a ampliar y empiezan a ver, che, estaría bueno, me gustó esta película que hiciste, los proyectos, y empezás a generar unas un networking de contactos que es muy, pero muy importante. Es algo que vamos a ver mucho también en el semillero y que vamos a hablar un poco de esto, de quién te rodea a vos hoy, hoy por hoy como artista. Que si vos te rodeas de la gente adecuada, que te impulsa al crecer, que está en la misma que vos, es inevitable que crezcas. Pero bueno, es mucha información. Bueno, vamos a ir empezando. Y les voy a ir haciendo, vieron que les dije a quienes están en el grupo de preparación, que por favor tengan un cuadernito a mano. ¿Por qué? Porque yo les voy a ir dando haciendo algunas preguntas que está bueno que se las contesten. No me las digan a mí, escríbansela a ustedes. Y la primera pregunta que les voy a hacer, la voy a poner acá en pantalla, tengan el cuadernito ahí a mano para empezar, es esta. ¿Te consideras un artista? Empiecen a escribirlo. ¿Se consideran un artista? ¿Sí o no? Escríbanse en su cuadernito de artista. Como les conté, el cuaderno de artista va a ser algo que los va a acompañar tanto en estas dos clases de preparación del semillero, como todo el semillero, durante todo el semillero. ¿Por qué? Yo creo que el cuaderno de artistas es una gran herramienta, se van a ir dando cuenta que ese cuaderno no solamente se va a ir llenando de preguntas, sino también de otras cuestiones, de otros ejercicios, que si ustedes los aplican, los sostienen en el tiempo, hay un ejercicio que me parece genial, que es cuando termine el semillero después de las 12 semanas, agarres y veas decir, che, apliqué esto no lo apliqué. Ok, ¿por qué no lo apliqué? Hay una, hay una en un módulo del semillero se van a dar cuenta de que habla de eso, de empezar a entender por qué procrastinamos en algunas cosas. Y te vas a dar cuenta que si ordenás eso, te va a cambiar todo. Hay una gran herramienta que les va a dar un orden semanal en la parte de gestión de tiempo que, que es muy buena de aplicar. Porque si vos la aplicás y la sostenés en el tiempo, estas cosas se sostienen con hábitos, si las sostenés en el tiempo, esto es exponencial. Es exponencial. Entonces, la primera pregunta que les hago, que anoten en su cuaderno de artistas, es si se consideran artistas. ¿Sí o no? Pongan eso. Después, yo intuyo que todos se consideran artistas, por lo cual les voy a preguntar, ¿qué clase de artista soy y cuál quiero ser? Hoy, hoy, acá donde estás, hoy, que es 21 de junio del 2025, 10:48. ¿Qué clase de artista soy y cuál quiero ser? ¿Dónde estás? ¿Estás donde querés estar o no? Son preguntas que me parecen válidas hacernos todo el tiempo. ¿Qué clase de artista soy y cuál quiero ser? Escriban, ¿eh? Les doy unos minutitos. ¿Qué clase de artista soy y cuál quiero ser? Yo intuyo que todos se deberían considerar artistas, porque si no están esperando que alguien los legitime o que una institución los legitime. Puede ser que hoy por hoy no estén viviendo 100% de su artista, o estén viviendo más, menos, no lo sé. A lo que voy es que no esperes que nadie ni nada te legitime. Yo siempre pongo el ejemplo de muchos estudiantes. Yo durante muchos años di clases en la Universidad Nacional de las Artes y había muchos estudiantes que se recibían y ni siquiera se consideraban actores. Entonces es decir, che, yo para ser actor tengo que egresarme de la Universidad Nacional de las Artes. No, hay algo que tiene que ver con mi artista y todo lo que rodea a mi artista que me lo tengo que legitimar yo. Y es un gran punto de partida para después seguir creciendo en lo que tengo que hacer. Por eso te hago esta pregunta. ¿Qué clase de artista sos hoy y cuál querés ser?
Seguimos con las preguntas. Recién les preguntaba, ¿no? Se consideran artistas. La definición del diccionario de artistas es: el artista es la persona que crea, desarrolla o produce obras. Y cuando me refiero a obras, no es solamente obras de teatro, produce obras artísticas, que puede ser de muchas maneras, no hace falta que sea una obra de teatro. Y agregamos, el artista es quien vive de lo que hace y ama lo que hace. Yo tengo un podcast que se llama Practoral, que tengo en mi canal de YouTube, si quieren ver, que ahí suelo entrevistar a algunos artistas y otros profesionales que me interesan porque siempre creo que nos brindan eh, mucha información, muchas cosas que puede ser que a nosotros nos falten y nos vengan a complementar. Yo siempre soy muy fanático de emprendedores y demás. Y hace poco, el año pasado, tuve una charla en el podcast con Pochi Ducase y me decía que ella, digo, tiene 90 y pico de años y sigue actuando y estaba en una obra hace poco y todo lo que hace siempre habla. Mi canal de YouTube es Sergio Albornoz, como mi nombre. Ahí ponen preactoral y ahí están, hicimos con varios actores, actrices que son muy interesantes, que hablamos mucho de esto también. Y una de las cosas que me decía era, ella sigue actuando porque tiene 90 y pico de años, porque ama lo que hace. Y algo que me contaba, que era muy interesante, es que cuando ella empezó a actuar, ella trabajaba hasta las 7 de la noche, vivía en zona norte, se tomaba un colectivo y venía a entrenar y a actuar acá todos los días. Hoy vamos a hablar de eso, porque lo que está diciendo es que su gran motor para hacer lo que era, ella era que tenía un propósito bien claro con su artista, y eso le impulsaba a tener una gestión de tiempo y unos hábitos que hizo que crecieran como actriz, hasta hoy a los 90 y pico de años seguir actuando. Qué interesante pensarlo, ¿no? Porque si uno se acuerda de las cosas sobre el pucho o no las tiene organizadas de una manera para poder sostenerlas en el tiempo, es muy probable que no duren nada. Entonces, ella, ya con esta gran trayectoria, con tantos años de trabajo, empezamos a ir para atrás y ver cuál fue el paso a paso que dio para el día de hoy seguir trabajando de esto, porque trabaja de esto, vive de esto con 90 y pico años, y tenía que ver con esto que hablamos, con tener un propósito bien claro, con cómo gestionaba su tiempo, con cómo invirtió su dinero y cómo aprovechaba los hábitos para poder sostener las cosas en el tiempo. Por eso una de las cosas que hoy vamos a hablar mucho y se van a dar cuenta es cuidado con el tiempo. Ay, no, que no tengo tiempo y demás, que son excusas. Eso también se ve en el semillero. El artista también es alguien que quiere contar una historia y sabe qué historia quiere contar. Siempre me parece súper, súper claro que sepan qué historia quieren contar. El artista es alguien que tiene hambre de crecimiento, por eso se forma todo el tiempo. Todo el tiempo estás entrenando. Nosotros como laboratorio de actuación creemos que hay tres patas que son claves para cualquier artista. Una es que entrenen todo el tiempo porque siempre hay cosas que uno necesita incorporar para crecer como artista. Todo el tiempo vamos a necesitar, como les contaba, habilidades, herramientas, conocimientos para incorporar todo a lo largo de nuestra vida. La segunda es actuar. Tienen que actuar. Entrenar no es actuar. Ir a un taller de actuación no es actuar. Eso es entrenar. Actuar es salir a una cancha y decir, che, acá hay un público, acá hay una cámara y exponerte, porque te puedo asegurar que cualquiera de ustedes que sale y actúa, una vez que vuelve, tiene un montón de nuevas experiencias y un montón de retribución que más allá de cómo le haya ido, bien, mal, más o menos, lo que cada uno considere, no creo que haya bien o mal, yo creo que siempre se crece, esa experiencia te va a ayudar un montón a crecer como artista. Y la última es observar. Tienen que observar mucho, tanto actores, actrices, artistas que les interesen, como personas a las cuales quieran modelar. Cuando me refiero a modelar es decir, me interesa esta persona por su visión que tiene, cómo ve el mundo. A mí hay muchísimos emprendedores que me encantan. De hecho, tengo libros que cada vez que viajo me compro porque me encanta leerlos, decir, che, este tipo, esta mina, tiene una cabeza para ver el mundo que te potencia. Y entonces de eso que vos, esa persona modelás, querés tomar algunas cosas para empezar a transformarlas que sean, decir, che, para, hay unos hábitos que este hace, hay un paso a paso que utiliza para tener más confianza en tal punto.
Buenísimo. ¿Qué es lo que hizo? Y cuando te cuenta lo que hizo, me parece buenísimo replicarlo. Es así, porque vos replicando y modelando a las personas que realmente te interesan, más que nada, no por copiarlas, sino por tener su visión de cómo ven el mundo, te vas a dar cuenta que vos, como esa persona, tienen la misma cantidad del tiempo. Entonces, si todos tienen la misma cantidad de tiempo en el día y esa persona lo aplica de una manera y vos lo aplicás de otra, quizás tendrías algo que modificar. El artista es alguien que sabe a quién modelar y sabe qué parte de modelar, es esto que estaba hablando. El artista es alguien que piensa y acciona sobre su propósito, nada lo detiene. Por eso, la primer clase del semillero tiene que ver con el propósito. ¿Cuál es tu propósito de artista? El artista es alguien que ninguna excusa lo frena. Ninguna. Sean muy claros de escucharse sus excusas. No los puede frenar. El no tengo tiempo es una mentira. El mundo no va a parar para que vos hagas lo que tenés que hacer. Ahora, esto que les conté, vamos a seguir trabajando. Ahí se las comparto. Y tómense 5 minutos, anoten en su cuaderno de artista cuáles de estos ítems actualmente cumplen. ¿Te están frenando las excusas o no permitís que ninguna excusa te frene? ¿Sabés cuál es tu propósito de artista? ¿Sabés a quién modelar? ¿Quién te interesa? ¿Es un actor, es una actriz, es otro artista, es un emprendedor, es un empresario? ¿Quién es? ¿Es un músico? ¿Tenés hambre de crecimiento? ¿Estás formando todo el tiempo? O de repente decís, ay, no, no, no tengo plata, justo ahora no puedo, y de repente te das cuenta, estás saliendo todos los fines de semana a escabiar, a tomar cerveza. Digo, cuidado porque lo que está fallando ahí no es que no tengas plata, es que la estás gestionando muy mal. ¿Alguien quiere contar una historia? ¿Sabés qué historia querés contar? Si tuviese la oportunidad mañana de que viene y te dicen, che, dale, hagamos esta peli que vos querés hacer. ¿Cuál es? Hagamos esta obra que vos querés hacer. ¿Cuál es? ¿Cuál es la historia que querés contar? ¿Tenés eso claro? ¿Cuál de estos ítems tenés ahí a mano y decís, no importa, si hay algunos que no tenés, no pasa nada? Digo, de esto se trata el semillero, de empezar a entender, decir, che, pará, acá esto lo tengo que ordenar, esto lo tengo que ordenar, está muy desordenado. Bueno, ¿cómo lo ordeno? Ese es el paso a paso que vamos a ver. Un minutito más y vamos, que hay mucho por ver hoy. ¿Cuáles de estos ítems cumplís y cuáles no? Sé sincero con vos. Si hay cosas que decís, no, la verdad tengo un montón de excusas, me levanto tarde, no, cuando tengo tiempo para hacer lo que tengo que hacer, me quedo boludeando, procrastino con boludeces, me paso viendo en redes sociales cosas en lugar de trabajar con las redes sociales. Digo, en la vida me va llevando en lugar de yo organizarme y poder hacer las cosas que yo necesito en mi vida. Ok, bien, buenísimo. El primer paso para todo es reconocerlo y empezar a medirlo, porque lo que se mide se puede mejorar. Si vos vas así a la deriva, no estás midiendo nada, no estás reconociendo nada, te la vas a poner y lo tremendo es que vas a estar rodeado de fantasía y la caída es muy alta. Cuando está todo organizado, cuando empezás a medir las cosas, te vas a dar cuenta que hay cosas que salen como querés y otras que no. Pero las que no, de esas vas a aprender y las podés modificar y mejorar. Seguimos. ¿Qué clase de artista sos hoy? Si alguien te dice, ¿sos artista? Sí, sí, ¿qué clase de artista sos hoy? ¿Qué es lo que te motiva hoy? ¿Cuál es eso que quieres hacer hoy? Eh, ¿Querés ser artista o querés ser famoso? Esa es una pregunta que me parece muy interesante, porque mucha gente, no sé si quiere ser artista. Artistas son muchas cosas, no es solamente que la gente te reconozca, ¿eh? Digo, capaz que artista tiene que ver con organizar un montón de cosas en donde por ahí tenés una obra, unos cortos que estás haciendo, unas clases que das, y todo eso te ocupa el 24/7 y de eso estás pudiendo vivir. Y por ahí, no sé, te conoce todo el mundo, te conocerá un núcleo duro de algo, pero hay algo de eso que día a día, año a año te sostiene, te hace crecer, empezar a querer cada vez más habilidades, no lo sé. ¿Qué clase de artista sos hoy?
¿Tenés bien claro eso? Y acá vamos con la primer gran pregunta que les voy a hacer, que está bueno que empiecen a sacar en su cuadernito de artista, que es, ¿cuántas horas por día le dedico a mi artista? Si quieren ir respondiendo en el chat, ¿cuántas horas por día le dedican a su artista? Por día, ¿eh? ¿Tienen idea? ¿Cuántas horas? ¿Una? ¿Cinco? ¿Ninguna? ¿Cómo viene eso? Los leo. Acá se van a dar cuenta que hay una base de algo clave. ¿Tengo contabilizado cuántas horas por día le dedico a mi artista? Ninguna. ¿Qué más? A veces recién arranco. Contabilicen, pongan un número. A veces no es nada. Número, uno, dos, media hora, 5 horas, no sé. Ninguna. 1 hora, Agus, por día. En lo que ustedes crean, Florencia, ¿cuántas horas por día le dedicas a tu artista? Intuyo que en formación, casting, todo lo que tiene que ver con tu artista y rodea a tu artista es horas de trabajo hacia tu artista. Belén 4, 2 veces por semana, no lo tengo contabilizado, pero 5 horas por semana más o menos, varío entre 1 y 5, recién estoy arrancando. Bueno, ok, es interesante, ¿no? Para pensar. Vuelvo a decir lo mismo. Lo que no contabilicen no se puede mejorar. Es necesario saber cuántas horas por día le dedico a mi artista y tenerlo bien claro. Está bueno, digo, muchas cosas que vamos a poner en luz tienen que ver con que estamos un poco viendo cómo va la cosa. Y viendo cómo va la cosa para algo tan importante como es mi artista, es un problema, porque tiene que tener un tiempo y lugar dedicado en mi almanaque, en mi día a día, en mi hora a hora. ¿Soy claro con esto? Digo, porque si no, no hay manera de que eso mejore, de que crezca. Si no, lo único que estoy alimentándome es de una ilusión de que algo mágico va a pasar. Y si vos no te ordenás y no trabajás como tenés que trabajar en lo que tenés que hacer con tu artista, es muy difícil que algo mágico pase, porque la magia no existe. Lamentablemente no existe. Soy claro, ¿no? Con esto. ¿Qué opinan? Escríbanselo en su cuaderno, además de compartirlo, porque está bueno que se van a dar cuenta que, leyéndonos, ¿no? Nos damos cuenta que medio que estamos todos en la misma. Entonces decir, ok, bien, en tu cuaderno te escribís arriba, ¿cuántas horas de trabajo por día le dedico a mi artista? Y abajo pones lo que me fueron contestando. Una, dos, tres, cero, ninguna. No se pongan excusas de recién no estoy arrancando ni nada. Arranquen. No digan estoy tratando de. Porque todo, esto es muy interesante, cuando ustedes hablan de esa manera, están poniendo en potencial algo que nunca van a hacer. Entonces, directamente háganlo. Es tan sencillo como decir, ok, ¿qué tengo que hacer? Lo hago el lunes. Pará, yo entro a trabajar a las 10. Ok, me levanto a las 8 y lo hago. No es tan difícil. Se puede, les puedo asegurar que se puede. Una de las cosas que yo modifiqué hace ya varios años, por suerte, era que quería empezar a leer muchos libros que empezaron a ordenar para también dar este semillero que está empezando, ¿no? Esta cuarta edición. Y era que quería leer y no encontraba horario para leer. ¿Saben qué hice? Me empecé a levantar a las 5 de la mañana. ¿Qué significaba acostarme más temprano? Porque me quedaba hasta tarde boludeando. Dejé de boludear, me acosté más temprano, me levanté más temprano y ya tengo casi una biblioteca llena de libros que son excelentes, que muchos se los vamos a compartir a lo largo del semillero. Se los voy a ir compartiendo, que tengo algunos en PDF, algunos resúmenes y cosas que les van a hacer crecer un montón. Pero Hola Sergio, ¿cómo eh, estás? un toquecito, un toquecito. Después abrimos para preguntas. Por el Ah, momento, listo. em,
Pero a lo que voy es que tienen que estar organizados. Tienen que estar organizados y organizadas con todo esto. ¿Soy claro? Porque si no se organizan con todo esto, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Escríbanse eso, porfa, en el cuadernito de artista. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos que vamos a trabajar en Semillero es que si hoy por hoy vos escribís cuántas horas por día le dedico a mi artista y pones ninguna, lo interesante sería ver a lo largo de estas 12 semanas, una vez que arranque el semillero, agarrar y decir, che, de ninguna, que ninguna es cero, pasé a 10, pasé a 4, pasé a 5. Y vas a empezar a decir, ok, acá hay un progreso y vas a ver un resultado a través de eso. Por eso es tan importante contabilizar las cosas. Tienen que poder contabilizar las cosas. Seguimos. Otra que me parece muy, pero muy interesante es la siguiente. ¿Cuál es el miedo que te impide hacer lo que quieres hacer? Si lo tuvieran que poner en una palabra, ¿cuál sería? ¿Hay algún miedo que no te deja crecer como artista? ¿Cuál es? O si querés, si se te complica en una palabra, poner una frase. Pero sé concreto, ¿eh? No te mientas a vos. Eh, ¿Qué sería? ¿Cuál es el miedo que no lo deja crecer? Yo ahora, por ejemplo, quienes decían, no le dedico ninguna, le dedico una a mi artista. ¿Por qué? Tiene que haber un porqué. ¿Qué están esperando? ¿Que alguien les diga? Ah, empezá, ahora puedes empezar. Nadie le va a decir eso. ¿Qué están esperando? Que los llamen de una película y les digan, che, vos que no le estás dedicando nunca nada a tu artista, te voy a poner el protagonista de una película. ¿Por qué sería eso? ¿Estás entrenando? ¿Estás actuando? ¿Estás observando todo el tiempo actores, actrices que te interesan? ¿Qué estás haciendo con respecto a tu artista? Porque te puedo asegurar que hay muchas cosas que puedes hacer sin empezar a tomar un taller. Algo que vamos a ver en el semillero, ¿cómo son tus redes sociales? ¿Las tenés organizadas o es un desastre? Digo, si yo le digo a un director que me dice, che, estoy buscando una actriz, a ver, le digo, bueno, te paso el Instagram de Úrsula, te paso el Instagram de Valeria, de Florencia, cuando se los paso, ¿está ordenado? ¿O es un desastre en el cual está mezclado lo privado con lo profesional? Y entonces cuando veo las historias, cuando quiero ver si tiene su reel, si tiene su book, si tiene sus cosas, veo que en el día de ayer salió de joda con las amigas. ¿Ustedes creen que alguien los va a contratar si es así? ¿Qué creen? ¿Cuál es el miedo que te impide hacer lo que querés? Verbalícenlo, escríbanlo. ¿Cuál es ese miedo que hay? Che, hay algo que decir, che, tengo toda la actitud, pero me da miedo no tener talento. El talento es una mentira. El talento es una suma de cantidad de horas dedicadas a un campo. Digo, ustedes, por ejemplo, quienes saben de fútbol, siempre es muy claro en el fútbol, ¿ustedes creen que Messi no le dedica muchísimas horas de entrenamiento a su futbolista? ¿Ustedes que creen que Cristiano Ronaldo, porque yo lo quiero y lo banco muchísimo, desde que era niño empezó a ver cómo podía hacer para que sus pies, que fue un tremendo sufrimiento, no crecieran lo que tenían que crecer porque sabía que no iba a poder llegar a donde quiere llegar? No tomó en su vida gaseosa, se alimentó como se tiene que alimentar toda su vida y miren lo que llegó a hacer. Porque uno podría decir, Cristiano Ronaldo no es tan habilidoso como Messi, pero hizo todo lo necesario mediante hábitos y tener un propósito súper claro para llegar a donde tiene que estar. Entonces, si alguien dice, como dice, el qué dirán, que sea en vano, son cosas que no importan si vos tenés muy claro a dónde vas. Eso- Está bueno pensarlo así. Si vos tenés muy claro a dónde vas, que dirán se vayan, perdón, ¿eh? El que dirán tiene mucho que ver con quién te juntás. Si vos estás escuchando vocecitas que no te impulsan, no tenés que ir, quédate para la clase que viene del semillero, que vamos a hablar de eso, que hay entornos que hay que eliminar. Sencillo, hay que eliminar. No te sirve.
Yo para crecer y llegar a donde estoy, que tengo dos teatros, que tengo la suerte de viajar trabajando, de hacer lo que quiero, porque yo lo abro acá y puedo darme el gusto de abrir dos clases gratuitas y compartir esto, tuve que tomar unas decisiones. Y una de esas decisiones fue eliminar un entorno que tenía que en lugar de sentarme hoy acá a compartir conocimientos, a estar acá con gente que me interesa estar, no me hubiese podido levantar porque era gente que quería salir la noche de ayer a tomar y todo eso. Que está buenísimo, todo lo que quieran. Pero realmente, cuando vos tenés tu propósito, tu camino bien claro, no perdés tiempo en eso. ¿Y qué significa? No es que eran esos amigos que son amigos míos de toda la vida, que de vez en cuando, una vez por año, nos juntamos a almorzar, pero te das cuenta que hay cosas más importantes que vos querés. Y si no compartís con ellos, no es porque sean buenos o malos, es porque lamentablemente en este momento de la vida los caminos se separan. Y vos tenés tu camino de artista que va para allá. Y te encontrarás con otros artistas que quieren estar en la misma que vos y que te van a potenciar. Si vos estás pensando, como decía alguien, en el qué dirán, hay unas vocecitas que tenés que eliminar. La última sesión del semillero se llama decisión. Y se van a dar cuenta que los va a iluminar en que hay decisiones que si no tomaron, las tienen que tomar, si no, no van a crecer. Una decisión implica una responsabilidad. Entonces, yo tomo una decisión, por ejemplo, de hoy abrir las dos clases gratuitas los sábados a esta hora, no es inocente que los ponga a las 10:30 de la mañana de Argentina. Es que los pongo a esta hora porque implica que vos tenés que estar despierto, que tenés que cuidarte con tu artista, no descontrolarte un viernes a la noche para estar atento a recibir la información que vos sabés que si la sostenés, porque está documentado, porque vean todos los testimonios de estas cuatro ediciones de Semillero de gente que la aplicó y salió adelante. Entonces, date cuenta que depende de vos, de nadie más que vos, de nadie más que vos. Entonces, nada va a ser en vano en ese sentido. ¿Soy claro? Aprovecho de tomarme un mate mientras. Buenísimo, Belén. Entonces le voy a compartir un videíto que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, que me parece muy, pero muy interesante. Es de una película que la verdad que la película no se las recomiendo que la vean porque es pésima. Entonces lo voy a poner acá, a ver, esperen que lo dejo en puerta. Pero me parece que hay una escena que ilustra esto que estamos hablando del miedo y me parece fantástico, ¿no? Tómense un segundito, véanla, es cortita, es muy interesante. Ahí se ve. Confirmen si alguien, confirmen en el chat si ahí ven la pantalla compartida. Se ve. Bueno, les pongo el videito, mírenlo y ahora seguimos. Y bien, interesante, ¿no? Me parece que tiene un poco que ver con algunas cositas que estábamos comentando, que cada uno y cada una comentaba, y que viene a darles un empujón con respecto a los miedos que cada uno tiene, que están acá. Digo, cualquiera de ustedes no puede ver mis miedos. Ahora, yo no puedo decir, hay cosas que no existen tan solo en mi cabeza. Sí, lo que existe es el peligro. Hay un peligro, por ejemplo, si yo cruzo la calle, una avenida hiper transitada sin mirar, y hay un peligro de que alguien me atropelle. Pero si yo tengo miedo a cruzar, no voy a cruzar nunca. Tendré que tomar las precauciones necesarias para cruzar la calle. Soy claro, me parece que es muy claro esto en decir, si a vos, como artista, lo que te está frenando para crecer es un miedo, tenés que bajarlo a tierra, entender qué tenés que hacer para poder sortear ese miedo, que es esquivarlo, saltarlo o enfrentarlo. Porque lo interesante con respecto a los miedos tiene que ver, hay una sesión de semillero donde vamos con esto a fondo, pero esto es como una probadita de lo que vamos a ver. Lo interesante con respecto a esto es que cuando uno pasa un miedo, aparece uno nuevo. Y siempre va a ser así, va a aparecer uno nuevo. Pero lo interesante de cada miedo que ustedes puedan ir transitando y pasando por arriba o enfrentando, es que los va a hacer crecer en un sentido. ¿Soy claro? ¿Qué creen? ¿Qué vieron? Es interesante, ¿no? El fragmentito este.
Es de una película que no es muy interesante, pero me parece que esta escena tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Y con respecto a los miedos, está bueno que identifiquen dos cosas, si quieren anotarlo en el cuaderno de artistas. ¿De dónde viene ese miedo y de quién lo aprendieron? Hay un miedo que me parece muy claro, que es cuando alguien tiene algún problema entre cómo gestionar su dinero. Lamentablemente está muy aprendido de la familia. Hay alguien en la familia que gestiona muy mal el dinero y que a eso me da miedos a mí de cómo ahorrar, de cómo invertir en mí, de ta, 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 ta. Eh, por eso me parece, sí, la peli no es genial. Eh, Anoten esto en su cuaderno de artista. ¿De dónde viene ese miedo y de quién lo aprendieron? Siempre estas cosas son una vocecita que tenemos acá muy cerca. Puede ser que nos quiera un montón, pero a veces, si es muy cerca, hay que dejarla de lado y escuchar algunas cosas sí, otras no. Digo, porque si es alguien que inevitablemente vas a ver toda tu vida, está bien. Pero si es alguien que no te contribuye en nada, soy partidario de eliminarlo de tu vida. Sácalo, no sirve. No te puede estar tirando para abajo a alguien. No, y mirá si vas a hacer esto. No, no, no pierdas tiempo en esto. ¿Qué artista? No tiene sentido. No, no. Chau, chau. Esa gente no te va a ayudar en nada. Porque lo interesante de quién habla es qué está haciendo ese que habla. Si ese que habla te está frenando a vos en crecimiento, y fíjate si te conviene estar cerca de esa persona. Siempre está bueno juntarse, por eso me parece que hay algo de las comunidades que son muy importantes, que es un poco lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a hacer unos grupitos entre ustedes para que charlen un poquito de algunas preguntas que les voy a compartir, que son muy importantes entender que estamos un par en la misma y con gente que está en la misma y que está con la misma, en el mismo punto, un poquito más abajo, un poquito más arriba, no importa, pero está con las mismas ganas de crecer, nos empujamos entre todos, generamos proyectos nuevos, no importa, digo, yo puedo viajar a Córdoba todos los años o puedo viajar a México todos los años. O ahora puedo ir a España como vamos a ir a dar talleres o a Lima, porque fui conociendo gente que generamos relaciones en las cuales yo voy, me brindan un montón de cosas, ellos vienen, les brindo un montón de cosas, hay un ida y vuelta. Por eso es muy importante, la vida es un juego de relaciones, dicen, y es muy importante, y es así. Le voy a pasar al grupo de, vieron, de preinscripción del semillero, le voy a pasar unas preguntitas que me gustaría que ahora, con, voy a dividirlos en, ahora me fijo, ya le digo en cuántos grupos, ahí pasé las preguntitas, voy a hacer una división de grupitos, así se conocen, que creo que es muy interesante. Lo voy a dividir en salas pequeñas. ¿Cuántos somos? Lo voy a dividir en tres salas, donde se van a asignar. Ahora les va a salir un grupo, acéptenlo, em, y les doy 10 minutos para que contesten, se abran entre ustedes estas preguntas. Habla uno y dice, bueno, se va a responder las preguntas. Sean concretos, sean precisos. Así pueden hablar entre todos. Los mando al grupo. Súmense a los grupitos, ¿eh? Así empiezan a conocer a otros artistas, que hay muchos que no son de Argentina o que son de otros lados, que va a ser muy interesante que se empiecen a juntar. Aprieten ahí unirse, váyanse uniendo a los grupos y en un ratito nos vemos acá, ¿no? Las preguntas eran, ¿estoy trabajando de actor o actriz? Sí, no y por qué. Trabajar no es trabajar tiempo completo, puede ser que esté haciendo una obra, puede ser que esté en algún corto, se habló de todo un poco. ¿Le estoy dedicando tiempo a mi actor o actriz? Sí, no y por qué. Me parece que en los por qué hay